clase 2, pero como consecuencia de algo. Entonces realmente es un paciente de clase 1. Entonces esto es una maloclusión clase 1 porque todo lo demás está en clase 1. Tipo 5, que tiene una mesialización. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Será que pueda volver a repetir este, por favor? Claro que sí. Tenemos a un paciente clase 1. Por todos lados es clase 1, sus primeros molares, tiene una adecuada intercuspidación, todo. En algún punto de su vida perdió prematuramente una pieza. En este caso, un segundo premolar. ¿Qué es lo que va a pasar por haber perdido este diente? Puede tener mucha suerte el paciente y que sus primeros molares se queden en clase 1. Pero no es lo que normalmente pasaría, sino que esto genera una mesialización del primer molar permanente superior para ocupar el espacio de extracción. Entonces, los molares que originalmente era una clase 1 se convierten en una clase 2. Pero repito, aquí lo que estamos haciendo es valorar en general al paciente. En realidad, este es un paciente clase 1, pero que como tuvo esta pérdida, pues se convirtió en clase 1 tipo 5. ¿Qué significa tipo 5? Que hay una pérdida de espacio posterior por migración mesial del primer molar. No sé si fui un poquito más clara. Sí, doctora, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Continuamos entonces. De allá pasamos a la maloclusión de clase 2. La maloclusión de clase 2, de igual manera, ustedes ya saben cómo deben ocluir los primeros molares. Es una distoclusión, ¿sí? Esto ya lo vimos. Y esta se va a subdividir en dos tipos. La clase 2, división 1, y la clase 2, división 2. Estas dos divisiones, lo único que van a tener de similar es que los primeros molares están en clase 2, en ambos casos. Todas las demás características son diferentes. Y ahorita lo vamos a ver. La clase 2, división 1, tiene como característica principal un overjet aumentado, como vemos en la imagen de arriba. Puede incluso haber diastemas superiores, puede haber hábito de succión labial. Vamos a encontrar unos arcos, unas arcadas estrechas, un paladar
profundo y colapsado, ¿sí? Todas estas son características clásicas de una clase 2, división 1. Y pues yo me atrevería a decir que estas características las presenta el 80% de las clases 2. Generalmente cuando veamos una clase 2, vamos a ver estas características. Cuando el paciente es clase 2, incluso esqueletal, pues podemos tener una mandíbula retrógnata o retruida, un maxilar protruido, por eso el aumento del overjet, ¿sí? Esto lo vamos a aterrizar en 2 clases cuando hablemos de cefalometría. Y son estas las características clásicas de una clase 2, división 1, ¿sí? Como podemos ver acá, pueden haber apiñamientos, porque les dije que pueden haber diastemas, pero también pueden haber apiñamientos, ¿sí? Lo clásico es el overjet aumentado, los arcos colapsados, triangulares, el paladar estrecho. Entonces, estas son las características clásicas que vamos a encontrar en un paciente de clase 2, división 1. Todo lo contrario es el paciente de clase 2, división 2. En este caso, la característica clásica principal de esta maloclusión es la vestibularización de los incisivos laterales con la consecuente palatinización de los incisivos centrales superiores. Como podemos ver en la imagen. Esto a su vez va a generar un overbite aumentado. En el caso de la división 1 era overjet. En el caso de la división 2 es overbite aumentado. Las arcadas van a ser amplias, circulares o cuadrangulares. Vamos a encontrar un maxilar amplio con paladares bajos. Y estas son las características de la clase 2, división 2. Pero desde que vean los laterales vestibularizados, es casi seguro que es una clase 2, división 2. ¿Alguna duda de la clase 2? Que pueden llegar a estar así solo los laterales. Bueno, en realidad esto es genético. Desde que erupcionan los dientes, erupcionan así. O sea, no es que el paciente haya hecho algo, ¿sí? Como algún hábito o algún accidente o algo para que le salieran, le erupcionaran así los dientes. Esto es genético, ¿sí? Y repito, desde que erupcionan los dientes, erupcionan así. Son casos muy difíciles de tratar ortodónticamente hablando, porque en estos casos normalmente la musculatura es muy fuerte. Y yo puedo alinear y nivelar
perfectamente estos dientes, pero tienen, como esto es genético y, repito, si salieron los dientes y demás, los dientes tienden a recidivar. Entonces, sí son casos que hay que prestarles mucha atención para tratarlos muy detalladamente y que no vayan a tener recidivo. Entonces, contestando tu pregunta, pues es obvio y gracias de Dios. O sea, es genético, no es que el paciente haga algo. De nada. ¿Alguna otra duda? Doctora, ¿Sí? ¿qué pasaría si, o sea, dentro de la oclusión viene siendo clase 2 tanto como en la parte de los primeros molares, pero también se observa un overjet, pero también un overbite muy pronunciado? O sea, como que están los dos presentes. También se puede dar, claro que sí. Y en este caso, ¿qué división sería? ¿O hay como que alguna que predomine? Sería, yo creo que sería división 1. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta no nada más las sobremordidas, sino que si tengo la arcada estrecha, triangular, y el overjet aumentado, generalmente es una clase 1. Porque en el caso de la división 2, en el 100% de los casos, solo el overbite es el aumentado. No vamos a encontrar overjet aumentado. Entonces, como tú me refieres ahorita, que los dos están aumentados, ¿sí? Sin ver un caso, en fotografía, nada más como me lo estás planteando, yo casi me atrevería a decir que sería una división 1. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Y para terminar, tenemos a la maloclusión de clase 3. Esta pues realmente a grandes rasgos es la más sencilla porque esta no tiene una subclasificación. Es clase 3 y tan. ¿Sí? Como ustedes se han de acordar, también se le conoce con el término de mesioclusión. Y la posición de los primeros molares, pues de igual manera ya la conocen. ¿Sí? Esto ya lo platicamos. Pues bueno, ahora, ¿cuáles son las otras características clínicas que puedo encontrar? Puedo encontrar, por ejemplo, un paciente en borde a borde o con mordida cruzada anterior o con mordida cruzada posterior o mordida cruzada tanto anterior como posterior. Incluso la posterior puede ser unilateral o bilateral. Pero primeros molares es 3. Si esta clase 3 fuera esqueletal también, vamos a encontrar un maxilar hipodesarrollado, es decir, una deficiencia de desarrollo maxilar. Vamos a encontrar una mandíbula hiperdesarrollada o prógnata, por lo cual se genera la mordida cruzada. Estas clases 3 siempre es un problema genético o hereditario, ¿sí? Y hay que tener muy presentes
que el último hueso en terminar de desarrollar, el último hueso facial en terminar de desarrollar es la mandíbula, por lo cual tenemos que tener muy presente que si es un paciente adolescente o infantil y ya presenta una clase 3, entonces esa clase 3 no va a permanecer así, sino que se va a agravar si nosotros no hacemos algo, ¿sí? Entonces, son maloclusiones difíciles de tratar porque, repito, son genéticas y nosotros no le podemos decir a la mandíbula, ya no crezcas. La mandíbula sigue creciendo. Lo único que podemos hacer es redirigir el crecimiento de la mandíbula, mientras también aceleramos el crecimiento del maxilar, para que esta maloclusión, que también se ve como desde el punto de vista facial, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que eran pacientes con perfil cóncavo? Entonces, para tratar de disminuir, ¿sí?, el grado de maloclusión esqueletal que pudiera desarrollar el paciente si nosotros no intervenimos, ¿sí? Si el paciente esto lo deja pasar y pues de niño no hicieron nada y ya se presenta con su maloclusión, ya siendo un paciente adulto, y cuando digo adulto me refiero a que ya terminó de crecer, no necesariamente tiene que tener 40 años, puede tener 20, pero ese ya es un paciente adulto esqueletalmente hablando, ¿sí? Entonces, y pues permaneció su maloclusión, pues ese es un paciente que muy probablemente va a terminar en una cirugía ortognática si quiere corregir su maloclusión. Entonces, esas son las características clínicas que podemos encontrar en este tipo de maloclusión. No sé si hay alguna duda. Doctora, entonces ahorita en esta clase 3, si el paciente de pequeño no se atiende, cuando ya llega un punto de crecimiento, o sea, ya no va a volver a crecer, o sea, ya no va a seguir creciendo, es cuando ya se opta por la cirugía ortognática. O, por ejemplo, podría poner, no sé, brackets o algo así como para intentar remediarlo. Bueno, es que acá hay una cuestión muy importante, que es precisamente lo que estamos viendo, que es el diagnóstico. Nosotros tenemos que diagnosticar también el grado de clase 3, no porque hayan varios grados, ¿no?, sino que no es lo mismo, es que como no les he dado cefalometría, pero hay una medida en cefalometría que nos mide la discrepancia que hay entre el maxilar y la mandíbula. Ustedes pues se podrán imaginar que la mandíbula el maxilar debe de estar un poco más adelantado que la mandíbula, desde un punto de vista sagital, como vemos una radiografía lateral de cráneo, ¿no? Cuando es un paciente de clase 3, pues eso está al revés. La mandíbula está hacia adelante. Ahora, lo normal es que el paciente tenga 2 grados de separación, o 1 grado, o hasta 0 grados, es considerado como clase 1 esqueletal. Pero cuando el paciente, la mandíbula ya la tiene hacia adelante, es decir, menos 1 grado, menos 2, menos 3, menos 4, eso ya es una clase 3. No es lo mismo que tengamos un paciente de clase 3 esqueletal con menos 2 grados
a que tengamos un paciente de clase 3 con menos 8 grados. Entonces, el paciente que apenas tiene esa discrepancia, tal vez con un tratamiento de ortodoncia podamos camuflajear el problema, siempre y cuando el paciente esté enterado. ¿Sabes qué? Tienes este problema. Lo ideal es que te hagas cirugía ortognática. Normalmente el paciente te va a decir que no. Bueno, entonces podemos hacer esto, esto, esto y esto para disimular el problema, corregir tu oclusión, pero tu clase 3 ahí va a permanecer. Pero si es un paciente que tiene menos 8 grados, no le puedo ofrecer eso, porque definitivamente no lo voy a conseguir. Entonces, en esos casos, ¿es cirugía? O si no, porque a mí me han tocado casos así, que le digo al paciente, antes de tocarlo, o sea, le doy su diagnóstico, todo. Y antes de que yo lo toque, lo mando al cirujano maxilofacial para que sepa a lo que se va a someter, tanto quirúrgicamente, el posoperatorio y el costo de la cirugía. Porque si no se va a operar, yo ni lo toco, porque lo voy a dejar peor. Porque lo que la naturaleza trató de medio compensar, yo lo voy a descompensar a la hora de colocar brackets, y esa mordida cruzada, que está medio cruzada, yo la voy a supercruzar. Entonces, en lugar de mejorar, el paciente va a empeorar. De hecho, los casos quirúrgicos, eso es lo que pasa con la ortodoncia prequirúrgica. Hay una fase en la que el paciente se ve peor que cuando comenzó. Porque nosotros como ortodoncistas lo que hacemos es dejar los dientes en una adecuada inclinación en su base ósea. O sea, lo descompensamos porque lo estamos dejando correctamente alineado. ¿Sí? Y obviamente, después de que ya se le hace la cirugía, pues ya, obviamente ya cambia su oclusión, su aspecto facial, todo. ¿Sí? Pero sí el paciente tiene que estar enterado porque luego se asustan, o no se vale, porque yo se los digo, no se vale que durante el transcurso del tratamiento luego me digas, no, siempre no voy a operar. Pues ¿cómo? Pues ya te dejé peor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es dependiendo del caso. No sé si me medio expliqué. Sí, doctora, gracias. ¿De nada? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Entonces, muchachos, con esto terminamos el tema de clasificación de las maloclusiones. Lo vamos a dejar hasta acá por el día de hoy porque estoy tratando de ir a la par ustedes que son el grupo A con el otro grupo que tengo que es el grupo E para que yo no me confunda de que ella vi con uno y que ella vi con otro grupo. Entonces, para la próxima clase, que va a ser el día martes, vamos a ver análisis de modelos y análisis fotográfico. Yo creo que nos da perfectamente el tiempo para ver los dos análisis. Ahorita en la herramienta de la historia clínica tardamos porque como pudieron darse cuenta, no nada más es que yo les diga cómo llenar la historia. O sea, les estoy dando muchos conceptos para que ustedes tengan las armas para poder llenar esa historia clínica. Ya cuando pasemos a análisis de modelos y fotográfico, pues ya va a ser un poquito más fluido la explicación, ¿sí?
incluso con lo que también ya les di, que este tema que vimos el día de hoy sí es muy importante, porque a partir de allá es una de las bases para que ustedes puedan hacer su diagnóstico. Entonces, si no tienen alguna duda o algo así, pues sería todo por el día de hoy. Y nos volveríamos a ver el martes, ya con la segunda y la tercera herramienta. El análisis de la panorámica también va a ser muy rápido, donde sí nos vamos a tardar otra vez es en análisis cefalométrico, que ese sí me lleva igual 2 clases teóricas y una práctica. En el análisis fotográfico también tenemos que tener una práctica, que las voy a ir juntando, normalmente las intercalo. O sea, veo análisis de modelos, hacemos la práctica. Veo análisis fotográfico, hacemos la práctica. Pero ahorita, como no estamos yendo a la facultad, voy a juntar todas las prácticas y cuando regresemos, entonces las vamos a tener. ¿De acuerdo? Sí, doctora, muchas gracias. Sí, doctora. Gracias a ustedes, jóvenes. Nos vemos entonces el martes. Que estén bien. Hasta luego, doctora, que tenga buen día. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.